Job capítulos 41 y 42. El capítulo 41 se trata de que Dios le da a Job otro ejemplo de su gran poder. Él menciona aquí a un temible monstruo llamado el Leviatán. Dios ya había comenzado con esto en el capítulo pasado, hablándole del Behemoth, que era otro animal muy poderoso. Ahora, este Leviatán por lo general se considera como un monstruo marino o un dragón por la descripción que va a dar Dios en este capítulo 41. Ahora, Dios no parece considerar al Leviatán como una leyenda. El Leviatán que se describe aquí pareciera ser un dragón, un dinosaurio. Quizás sobrevivió en los días de Job, pero de ahí se extinguió. No lo sabemos, ¿no? Algunos le dan mucha importancia a quién es el Leviatán, porque también se menciona en otras partes de la Biblia, en Salmos, en otras partes. Sin embargo, no hay, el énfasis no es qué era el Leviatán, sino más bien que Dios le está demostrando a Job que él es grande y poderoso y que ese animal o monstruo marino podía hacer pedazos a Job. Así que Job, si no podía con un Leviatán, si no podía con el Behemoth, pues cómo le exige al Creador, ¿verdad? A Dios, le exige que le dé respuestas y le exige que le explique, ¿no? Ese es el mensaje. De los versos 1 al 7, Dios le dice prácticamente que la humanidad está indefensa contra el Leviatán, ¿no? De los versos 8 al 11, Dios le dice, si la humanidad no puede vencer al Leviatán, pues no esperen vencer a Dios, ¿verdad? Ni entender a Dios. Después, en la siguiente parte de este capítulo, describe al Leviatán. Del verso 12 al 17, se nos da las extremidades y la piel del Leviatán. De los versos 18 al 21, se nos dice lo que sale de la boca del Leviatán. Dice, de sus narices sale humo y de su boca sale llama. Por eso algunos piensan que era un dragón, ¿no? De los versos 22 al 34, Dios describe el poder del Leviatán. Así que fue importante que Dios le dijera a Job todo esto que empezó en el capítulo pasado, para que Job pudiera entender que su consuelo no era tener la respuesta. Porque uno piensa, si Dios me explica por qué estoy pasando esto, entonces voy a estar más tranquilo. Y no es así. No necesitamos conocer el por qué. De hecho, en todo el libro de Job, no vemos que Dios le explicó a Job por qué pasó lo que pasó. En esta respuesta, Dios no le dice, no le declara. No necesitamos saber por qué pasamos por pruebas y tribulaciones. Lo único que necesitamos saber es que Dios es grande, que Dios controla todo. El Leviatán, el otro animal que se me va su nombre, toda la naturaleza. Debemos entender y confiar que si Dios controla todo, Dios va a controlar lo que nos pase. Ese es el mensaje aquí. Ahora, en el capítulo 42, ese es el cierre de Job, del libro de Job. Y en este capítulo se nos dice el arrepentimiento y la restauración de Job. Después de que Job recibe toda esta exhortación de parte de Dios, que no le explica el por qué está pasando lo que está pasando, él reconoce y confiesa su pecado. De los versos 1 al 3 dice, yo conozco que todo lo puedes, le dice él. Esta es una descripción muy evidente que está conectada con el descanso y la paz que le está dando Dios. Todo lo puedes. Y si puedes con todo eso que me has dicho, también puedes sostenerme a mí en medio de la tribulación. Ya Job ya no le pregunta, ya Job cambia su actitud. En los capítulos anteriores vemos a Job exigiendo y queriéndose morir y muy exigente. Ahora ya Job le dice, yo conozco que todo lo puedes. Luego dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le está aceptando que dentro de esa aflicción él habló cosas pues que no tenían sentido.
De los versos 4 al 6, Job se arrepiente delante de Dios. Le dice, oye, te ruego y hablaré. Antes Job parecía desafiar a Dios en una forma de confrontación. Ahora le pide permiso para hablar. De oídas te había oído, también dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Él conocía a Dios, pero ahora en medio de toda esta prueba había superado su revelación de Dios en su vida. Era mucho más ahora. Y también dice, por lo tanto me aborrezco. Esta declaración está ligada con lo que dijo antes, soy vil, que dijo Job. Él estaba por completo convencido de que había fallado en sus declaraciones. Y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? Bueno, tenía que arrepentirse de la maldición que había pronunciado acerca de su nacimiento. ¿Se acuerdan? Él maldijo su día de nacimiento. Job tenía que arrepentirse de su deseo de morir. Job tenía que arrepentirse de sus quejas y desafíos contra Dios. Job tenía que arrepentirse de su desesperanza. De los versos 7 al 9, los amigos de Job son reprendidos y Job es vindicado. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, no de ellos, sino de Job. Así que Dios hizo de Job un mediador de los que antes lo criticaban y lo juzgaban. Y después de esto, después de que Job se arrepiente, después de que Job ora por sus amigos, después de que Job reconoce que él no necesitaba saber por qué, entonces de los versos 10 al 11 dice que Jehová es bendecido y recibido nuevamente por sus amigos. Dice el texto, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una vez que él obedeció, una vez que él se arrepintió, Dios fue lo suficientemente bueno para restaurarle la riqueza a Job. Le restauró todo al doble. De los versos 12 al 17 nos dice esto. Ahí cierra la historia con un final feliz de la historia de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La historia de Job empieza con un hombre bendecido y piadoso y termina el libro con un hombre más bendecido y más piadoso. Al final el ataque del diablo sirvió para hacer a Job un hombre más bendecido y más piadoso. Después de esto vivió Job 140 años. 140 años. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Solo en un capítulo se resolvió todo. Cuando los 30 y tantos capítulos anteriores Job exigía y exigía, solo necesitó escuchar la voz de Dios, la reprensión de Dios. Y este hombre piadoso, entregado a Dios, reconoció y fue perdonado. Ahora, con esto cierro. No todos somos Job. No es como que, bueno, ahora Dios me va a multiplicar. No todos somos Job, pero todos tenemos el mismo Dios de Job. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, Dios nos va a proteger. No es que tengamos que ser fieles para que Dios nos levante o para que Dios nos dé el doble como lo hizo con Job. No. Seamos fieles porque confiamos en un Dios bueno, no preguntemos, confiemos en su poder y Él mismo Dios se va a glorificar en nuestra vida.